Vamos todos. Maravilloso el Señor. Gálatas, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Cuidado, ¿verdad?, con los que pervierten el Evangelio de Cristo. Cierre sus ojos y ore al Señor en esta noche. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por su infinita bondad y su misericordia. Gracias por permitirnos estar en esta noche, Señor, una vez más, para estudiar su palabra, para aclarar verdades a tu pueblo y enseñarlas, Señor amado, para que cada uno de nosotros que estamos aquí nos afirmemos en la gracia que ha sido derramada en Cristo Jesús, para que nosotros seamos salvos y justificados solamente en el nombre de Cristo Jesús. Porque reconocemos, Señor amado, que su gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oh Dios amado, y sabemos que esta salvación no es por obra de hombres, ni hecha por hombres, Señor, sino que es obra suya. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdenos siempre a perseverar en el Evangelio santo y puro, que una vez fue dado a sus santos apóstoles. Oh Dios mío, y que su palabra resplandezca, Señor amado, oh Dios mío, con el resplandor del sol, de la luz en esa aurora. Oh bendito Señor amado, que cada uno de los hermanos y hermanas aquí salgamos edificados y aprendamos en esta preciosa palabra, en este texto, Señor, que será expuesto en esta noche. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, con un gloria a Dios. Hay poder en el Señor Jesucristo. Amén. Como nosotros estuvimos, ¿verdad?, observando el verso 6 en el día miércoles pasado. Amados hermanos, para los que no vinieron, el verso 6 decía el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia que se habían desviado: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y él le dice, para seguir un evangelio diferente. O sea, los de Galacia estaban siguiendo un evangelio diferente. Y por eso le dice hoy en el verso 7, no que haya otro. Es que no hay otro evangelio, hermano, solo hay uno. ¿Verdad? Pero miren lo que dice el apóstol para los que predican otro evangelio. Sino que hay algunos que os perturban. Hermano, un evangelio diferente es perturbador. Hay algunos que os perturban, y miren lo que dice, y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. Y en este tiempo, hermanos, hay muchos perversos que han pervertido el evangelio de Cristo. Lamentablemente, hermano, el evangelio de Cristo no es verdadero, porque el evangelio verdadero no se puede pervertir. Siempre hay hombres fieles que están guardando, ¿verdad?, la postura para predicar a Cristo y a este crucificado. Pero si hay muchos que le han agregado a su evangelio que predican, algunos le han agregado legalismo, hermano, y a otros le han agregado libertinaje, y a otros le han agregado un montón de mentiras, de pactos, ofrendas, primicias y un montón de cosas, ¿verdad? Le han agregado la prosperidad a un evangelio diferente y a su nombre. Sin contar el montón de herejes que están predicando por ahí un montón de mentiras y a su nombre. ¿Cómo distinguimos una mentira de una verdad? Por la misma palabra. El creyente que lee la palabra, hermano, sistemáticamente, es un cristiano que no va a dejarse engañar fácilmente. Maravilloso el Señor. Por eso, amados hermanos, Pablo nos advierte a nosotros, ¿verdad?, que tengamos cuidado con los que pervierten el evangelio de Cristo. Cuidado, mucho cuidado con los que pervierten el evangelio de Cristo. Hermanos, los Gálatas se habían apartado de Dios porque se habían ido, ¿verdad?, a otro evangelio. La predicación de una salvación diferente a que la justificación es solo por fe en Jesucristo, ¿verdad? E incluso aquí cae, ¿verdad, amados hermanos? Eso es lo que nosotros tenemos que saber, eso, ¿verdad? Que otra predicación diferente cae dentro del mensaje diferente que no es el evangelio de Cristo. Por eso, amados hermanos, el apóstol dice claramente, ¿verdad?, que ese evangelio diferente es un anatema. En los versos 8 y 9, mire lo que él dice más adelante. Mas si
aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un evangelio, oiga bien, diferente. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, el apóstol Pablo está claro aquí. Imagínense lo que dice. Si aún nosotros, el Pablo dice, si ya venimos predicando de una manera, pusimos un fundamento, y después volvemos nosotros mismos a predicar otro evangelio, seamos anatemas también. ¿Se fija eso? Por eso, amados hermanos, el evangelio que los judaizantes llevaban a la iglesia de Galacia era diferente en cuanto al fundamento. O sea, la base del único evangelio verdadero enseña, amados hermanos, esta verdad en Gálatas capítulo 2, verso 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será. Y es que nadie se puede justificar, hermano, ni por obras. En las obras de la ley que el apóstol Pablo habla es el ritualismo que se practicaba, y nadie se puede ganar la salvación, como enseñan, ¿verdad? Incluso algunas iglesias cristianas que le agregan, ¿verdad?, un montón de cosas, y como agrega, ¿verdad?, el catolicismo romano, que le ha agregado un montón de rituales y prácticas antibíblicas, ¿verdad?, que para que la gente quiera ganarse la salvación. Pero nosotros creemos que hemos sido salvos por la gracia, pero el creyente no obra para ganarse la salvación, sino que obra porque ha sido salvo ya. ¿Entendemos eso? Sí, amados hermanos, usted no tiene que ser así. Recuerde esto: el evangelio, amados hermanos, de Dios proclama que la salvación es por gracia, fuera de toda obra humana. Cuando usted lee el libro de Romanos, en el capítulo 3 y su verso 24, dice de esta manera: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su maravilloso Señor. Mire, amados hermanos, en Tito capítulo 3, verso 4, dice, ¿verdad? En el libro de Tito 3, verso 4, estamos ahí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice el verso 5? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo Salvador. Verso 7, ¿qué dice? Para que justificados viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que el evangelio que los creyentes estaban abrazando por la influencia de los judaizantes, que proclamaba que la salvación era parcialmente por la fe y parcialmente por las obras de la ley. Un evangelio que se hacía pasar por correcto, pero era incorrecto. Oiga bien, pervertido, y era también destructivo. Cuán grande es la necesidad, mis amados, de conocer la verdad y perseverar en la verdad. Así evitaremos caer en el error. Tenemos que desear la palabra verdadera para que crezcamos, ¿verdad?, por ella para salvación, y no seamos niños llevados por todo viento de doctrina. Y es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 2 de primera de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Efesios capítulo 4, verso 14 también nos enseña a nosotros esa gran verdad.
¿Por qué los cristianos deben de ser sólidos en la palabra de Dios y en el evangelio de la gracia y perseverar en la doctrina de la gracia? Amados hermanos, para que el creyente no sea como un niño llevado por todo viento de doctrina. He conocido, hermanos, aún pastores neófitos que cuando oyen un movimiento por acá se apegan a este, cuando oyen otro movimiento por allá se apegan a ese. Y por eso es que tenemos un montón de creyentes, hermanos, que del evangelio pasan a los testigos de Jehová, pasan a ser adventistas, o pasan incluso, amados hermanos, algunos locos se van para la católica, o otros hermanos se han pervertido de una manera terrible. Y a su nombre. De hecho, amados hermanos, para que no sean llevados por todo viento de doctrina, los creyentes deben de perseverar en la palabra. Yo recuerdo, hermanos, que cuando salió el dichoso movimiento ese, ¿verdad? Del G12, ese arrastró a un montón de pastores, hermanos, ambiciosos, hermanos, por la multitud de gente y por el diezmo que iban a recoger los perversos. Y arruinaron, desviaron sus iglesias tras ese movimiento, amados hermanos, que le llamaban el encuentro, el posencuentro y el preencuentro. Eso más bien destruyó muchas iglesias y, hermanos, llevó a la gente a la codicia y a la ruina y a las iglesias a dañarlas. Eso pasa, hermanos, cuando hay una iglesia inmadura y pastores y líderes inmaduros que no perseveran en una verdad y que no crecen en la verdad de la palabra de Dios y a su nombre. Miren, amados hermanos, tenemos que entender la realidad. Estos falsos maestros, ¿verdad?, falsificaban una mentira y la ponían como verdad. Adulteraban la palabra de Dios. Por eso los verdaderos predicadores no adulteran la palabra de Dios, sino que predican delante de Dios y de parte de Dios predican. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 17, el apóstol es seguro de lo que él predica y por eso él dice, segunda de Corintios 2, 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 4, verso 2, dice el apóstol también, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué hermoso es que un creyente persevere en la verdad de la palabra de Dios y se mantenga firme en ella. Hermanos, el problema es que los creyentes de Galacia prestaron atención y fueron seducidos por los falsos maestros. Yo me quedo sorprendido, hermanos, cuántos falsos profetas hay en las redes sociales. Hermanos, que le dicen a la gente tantas cosas bonitas y la mayor parte de gente de esa solo dice amén, 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 como ciegos sin entendimiento y sin conocer la palabra de Dios. Qué tristeza da eso, ver cuánta gente no está caminando hacia el cielo, sino que están caminando hacia una condenación destructiva. No tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es negro y blanco. Usted debe de entender que el discernimiento viene por la palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan dice pesar los espíritus, no está diciendo que nosotros podemos ver lo que la gente tiene adentro. Cuando él dice pesar los espíritus, significa vean lo que enseñan. Vean sus enseñanzas, compruébenos con la verdad de la palabra, a ver si es verdad. Recuerden que los falsos maestros son inspirados por demonios para enseñar lo que enseñan, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Por eso el apóstol dice, mi asombro de que tan pronto estén desertando del que los llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Esto es, no hay otro evangelio, sino uno solo. Hay un solo evangelio que es verdadero. Lo que los falsos maestros estaban anunciando no era un evangelio, sino algo que no era evangelio. El problema es que nadie puede ser llamado a la salvación por otra vía que no sea el evangelio verdadero y genuino. Dios no puede contradecir su llamado en dos evangelios diferentes. Por eso el apóstol declara que no existe otro evangelio, no hay otro, sino hay uno solo. Y es, amados hermanos, el que él predicaba y los demás apóstoles. Él sabía predicar el evangelio auténtico y verdadero a los hermanos de Galacia, pero ellos fueron seducidos, hermanos, por los falsos predicadores.
Usted debe de entender la seriedad de esto. Usted no puede andar prestando oído a todo. Y si usted no tiene un buen entendimiento de la palabra de Dios, deje de andarle diciendo amén a todo lo que usted escucha, porque puede incluso estar diciendo amén a herejías. Esa es la verdad. ¿Cuántos cristianos le prestan atención a cualquier loco por ahí, hermano? Aunque sean herejes, dicen amén, recibo. Pero cuando la palabra de Dios verdadera llega, ay, no me gusta la palabra que nos predicó. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuándo bendecimos al Señor en esta noche todavía? Hermanos, lo que ocurría es que los mensajeros del pseudo evangelio tenían como misión perturbar a los creyentes. Estos perversos tenían como propósito causar desorden y confundir a las iglesias. Esa es una característica muy común de los falsos maestros. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 28. Sí, hermano, los falsos predicadores no traen la verdad, más bien lo que causan es distorsión, engaño y perturbación. Ellos, sus enseñanzas son como, hermanos, como esa enfermedad, amados hermanos, que si no se corta a tiempo lleva a la muerte a la gente. Mire lo que dice en el segunda de Timoteo 2:18 el apóstol Pablo, hablando de estos falsos maestros, ¿verdad? En el verso 17 habla de ellos y menciona sus nombres. En el verso 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Mire que dice que las enseñanzas de ellos son gangrena. Usted sabe que cuando a alguien le cae gangrena, en una mano, en un pie, se la tienen que cortar. Y las enseñanzas de los falsos maestros son enfermedades. El verso 18, 2 Timoteo 2:18, dice que se desviaron. ¿De dónde se desviaron los falsos maestros? De la verdad. Y entonces ellos decían y enseñaban diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan. Mire lo que ellos hacen: trastornar. ¿Qué hacen ellos? Trastornan. Las enseñanzas de los falsos maestros son enfermedad como gangrena y causan distorsión terrible en todo lugar. Eso es lo que han causado muchos falsos maestros. Y miren lo que el apóstol Pablo advierte en Tito, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 10 al 11. Estamos ahí, mis amados. Miren, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, y dice, a los cuales es preciso taparle la boca. Hermano, taparle la boca, silenciar a un maestro significa, oiga bien esto, y se lo voy a decir a usted que está aquí. Si usted anda compartiendo en sus redes sociales incluso enseñanza de falsos maestros, usted está participando y aprobando que esa enseñanza es verdadera. Pero un modo de silenciarlos es no compartir su mensaje, es no aprobar su mensaje. Y aquí el modo que dice Pablo es preciso taparles la boca, no lo dejes enseñar, no les dejes el púlpito, no les dejes el lugar. Amados hermanos, donde la verdadera enseñanza se sienta en ese púlpito, no se puede enseñar un falso maestro a enseñar tampoco. Yo lo siento mucho, pero en este púlpito no predicará un falso maestro. No predicará ningún hereje que venga con enseñanzas distorsionadas. No. Creo que por eso enseñamos, los hermanos líderes enseñan a los discipulados la verdad de la palabra de Dios para no caer en el error de los inicuos y perversos maestros. Nosotros tenemos que perseverar en el evangelio de Cristo. Por eso él dice en el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Y mire que dice también el apóstol, que estos trastornan casas enteras. Que eso es lo que hacen muchos maestros. ¿Y qué? Enseñando por ganancias deshonestas, que no conviene. Eso hacen los falsos maestros. O sea que estos falsos maestros, hermanos, que se introdujeron en Galacia, no solo inquietaban y perturbaban la paz de los creyentes y de la iglesia, sino que su propósito era pervertir el evangelio de Cristo. Pretendían cambiar la verdad divina por la mentira humana, colocando al hombre como colaborador en la salvación juntamente con la obra de Dios. Dos graves problemas estaban, amados hermanos, generándose estos falsos maestros. Sí, estos estaban generando un gran problema. Y el primer problema, amados hermanos, ¿verdad?, fue que inquietaban a los creyentes y a las iglesias, que las podía llevar incluso a la división. ¿Por qué es lo que causa? Un falso maestro, amados hermanos, si se introduce a la iglesia, no servirá de
edificación, sino que va a pervertir o va a dividir. Eso es lo que hace todo falso maestro. Y de hecho, hermano, algo que yo he visto muchas veces, que muchos quieren comenzar obras, pero las quieren comenzar arrastrando la mitad o un tercio de la iglesia que ya está establecida. Esa iglesia que se levanta de una división no es empezada en el cielo, es en el infierno. Y si alguien dice, Dios me llamó, si Dios hubiera llamado a una persona a comenzar una iglesia, si hubiera ido a meter en ayuno y oración, y si hubiera ido a un lugar y a evangelizar personas que no eran cristianas, no a sacar gente de otra iglesia. Y a su nombre. Y es la verdad, amados hermanos. Segundo lugar, oiga bien, la perversión, o sea, lo que hacían estos judaizantes era que pervertían el evangelio, que ponían en juego la esencia de la fe e incluso a Cristo mismo. Los predicadores del falso evangelio estaban, entre otras cosas, predicando, amados hermanos, presionando a los hombres a que habían creído a que se circuncidaran. ¿No estaban haciendo eso? Enseñando, mire qué tremenda la enseñanza errónea de los falsos maestros. Ellos enseñaban que esa práctica era necesaria para ser, ¿verdad?, justificados delante de Dios. Y ahora mismo, hermano, hay mucha gente enseñando locuras por ahí, que tienes que hacer esto porque si no, no eres salvo. Y le dicen un montón de loqueras, hermano, que yo me quedo asustado, ¿verdad? Como diría el apóstol Pablo, impresionado, ¿verdad?, de espanto por las cantidades de locuras que dicen un montón de gente que tienes que hacer esto, lo otro y lo otro, si no, no eres salvo. No, nosotros tenemos a un Salvador que pagó el precio en la cruz del Calvario y hizo un solo sacrificio para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos en delitos y pecados. Él nos da una salvación, nosotros la recibimos y andamos en esa gracia ahora. Amén. Viviendo una vida en santidad para el Señor. Y a su nombre. Sí, hermanos, por eso el apóstol les dijo a estos creyentes que esa acción, ¿verdad?, en sí misma no representaba nada, que circuncidarse de nada servía. En el capítulo 5, en el verso 6 del mismo Gálatas, amados hermanos, si usted vuelve, mire lo que el apóstol le dice. En el verso 6 dice el apóstol: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En el capítulo 6, verso 15, mire las palabras de Pablo que son tan enérgicas. Pablo le dice aquí a estos creyentes: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Está entendiendo eso? No, hermanos, el montón de rituales no salvan a nadie. No. Lo único que salva al hombre es creer y recibir el evangelio de Cristo y saber que hemos sido salvos y limpiados en la sangre del Cordero. Ese es el evangelio verdadero. Amados hermanos, el apóstol amonesta claramente y espera que lo que él está diciendo, hacer eso era, amados hermanos, apartarse de la justificación por la fe y también de la salvación por gracia. En el mismo capítulo 5, si usted vuelve en el verso 4, mire lo que él le enseña aquí. Capítulo 5, verso 4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una persona que quiera hacer obras para ganarse la salvación, hermanos, ha caído de la gracia de Dios. Se ha desligado de Cristo Jesús buscando otro medio para alcanzar el favor de Dios. Y a su nombre sea la gloria. Tristemente mucha gente está corriendo en ese camino, donde trabajan, se esfuerzan y nunca se ganan la salvación. Nunca. Hay unos hermanos que les han prometido incluso que si ellos hacen obras, ¿verdad?, e incluso que pueden ir a purificarse allá al purgatorio. Qué mentira más del diablo es. Hermano, la persona que se muere y va al infierno. No hay lugar intermedio. Hay una salvación que Cristo compró con precio de sangre. Nuestra redención ha sido una redención eterna. Usted tiene que perseverar en la gracia de Dios. Su nombre. Gloria a Dios, amén. Pero estos falsos maestros trataban de conducir, amados hermanos, la justificación por las obras de la ley. Eso suponía apartarse, amados hermanos, de la libertad con que Cristo hace libres a los salvos. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1, el apóstol nos insta a nosotros: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo.
Hermano, qué terrible eso, que usted venga a Cristo y que sepa que Cristo pagó el precio, pero que al mismo tiempo le cambien la fórmula y le digan, bueno, ahora tienes que empezar a hacer obras para ganarte el favor de Dios. Qué locura, ¿no? Eso es una locura total. Es una locura total. Lo único que Dios nos dice, bueno, ya fueron santificados en Cristo, ahora vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el que no vive en santidad lo que está diciendo es que está negando lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y a su nombre no glorificamos más al Señor todavía. Amados hermanos, en el libro de Juan, mire lo que dice de verdad el Señor en el capítulo 8, verso 36. Juan 8:36. Mire lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, el creyente ha sido verdaderamente libre de la esclavitud del pecado. Ha sido libre de la condenación del pecado. El creyente ha sido lavado, limpiado y justificado en Cristo Jesús. Ese es el punto maravilloso de la palabra de Dios. Que el creyente ya no está más sujeto a esclavitud. Por eso en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y su verso 17, el apóstol Pablo dice de esta manera a los creyentes, amados hermanos. Miren lo que dice el verso 17, 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es que el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, sí, Él nos ha libertado del pecado. Por eso tenemos que entender que la gracia ha sido suficiente para salvarnos a nosotros que hemos creído, para ser justificados en Cristo Jesús. Y eso nos garantiza que tenemos redención en la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¿Cuánto le decimos al Señor? Hermanos, tienen que entender eso. Los de Galacia se habían desviado, habían escuchado falsas doctrinas. Pero recuerde esto, usted que está aquí, el obedecer la doctrina de los falsos maestros era regresar a un sistema de esclavitud religiosa. Esto era quitar el fundamento del evangelio que Dios mismo había establecido por otro absolutamente falso. Por eso miren el mismo capítulo 3 de 2 Corintios, verso 11, el 3:11. Miren lo que dice. Porque si lo que perece tuvo, o 1 Corintios, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Nosotros tenemos que entender esto. Mira lo que él dice aquí. Verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí hay un solo fundamento. Ya está colocado. La salvación es por gracia. La justificación es por la fe en Jesucristo. Es el único fundamento verdadero. Si alguien más predica otro fundamento, es mentiroso y un charlatán y un embustero. Solo hay un solo fundamento y hay un solo evangelio. Y el evangelio de la gracia de Dios es suficiente. Porque nadie ha sido justificado por obra, ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Precioso el Señor, amén. Efesios capítulo 2, verso 20 nos habla de ese fundamento tan hermoso que ya fue puesto una vez y para siempre. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amados hermanos, ¿quién más que el apóstol sabía lo que era vivir haciendo obras para obtener el favor de Dios, si había él mismo sido un fariseo? Él mismo había creído durante largo tiempo en la justificación ante Dios por el cumplimiento de la ley. Pero ahora él sabe bien, amados hermanos, que la justificación es solamente por fe en Jesucristo. El hombre que hace obras para ser justificado nunca tendrá la certeza de ser acepto ante Dios. Mas aquel que ha confiado y ha depositado su fe en Cristo tiene la certeza de saber que ha sido justificado. El mismo apóstol que vivía conforme a la ley, guardando y obrando en cada aspecto de la ley, nunca tuvo la certeza y seguridad de ser acepto y justificado ante Dios. Esa seguridad de sentirse aceptado por Dios nunca la tendría mientras creyese que era por las obras de la ley. Nadie la tendrá jamás. El apóstol, amados hermanos, Pablo mismo, ¿verdad?, tuvo esa seguridad de ser justificado hasta que se rindió a Jesucristo.
acuerden. Por eso vemos las palabras del apóstol describir, ¿verdad?, a los falsos como pervertidores del evangelio, los enemigos de la cruz de Cristo y perros de dos patas. Así y yo no crean que estoy inventando. Filipenses capítulo, ¿verdad?, 3 verso 2 en adelante. Él los está acusando de eso. Amados hermanos, eran unos pervertidores, eran enemigos de la cruz y eran perros de dos patas. El apóstol sabía que la justicia era en Cristo y estar en Cristo era suficiente para ser justificado. Ahora, consciente de eso, renuncia a todo lo que tiene, amados hermanos, y todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. ¿Estamos ahí? Amén. Filipenses capítulo 2, mire el capítulo 3, verso 2. Estamos ya. Dice, el apóstol está advirtiendo a los creyentes: guardaos de los perros, así le llaman. Guardaos de los malos obreros, porque esos eran unos charlatanes, eran malos obreros, no eran obreros aprobados por Dios. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, dice el apóstol a los creyentes, somos la circuncisión, porque esto fue arrancar el pecado, la suciedad del corazón. Porque circuncisión es lo que representa quitar algo, amados hermanos, que está sucio. En este término, creyentes por la fe en Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en ¿quién? Nuestra gloria es Cristo, hermano. No rituales. No un montón de garabatos que tengamos que hacer. No. Nuestra gloria es Cristo. Ahí se gloria el creyente verdadero. Mire lo que dice, ¿verdad? No teniendo confianza en ¿qué? En la carne, en ninguna obra. Y el mismo apóstol, mire lo que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice el apóstol. Mire, Pablo por ahí dice: no, pero yo me gano el cielo delante de Dios. Un fariseo, claro, hermano, como aquel fariseo, no. Tú sabes, Señor, yo soy bueno, yo no soy como todos los hombres que son pecadores. Aquí tienes a una persona perfecta. ¿Me entiendes eso? Pablo era irreprensible. Pero ¿qué dice el mismo apóstol en el verso 7? Vamos a ver, hermano, para que usted vea la garantía de un verdadero creyente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y mire lo que dice él mismo en el verso 9: y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué maravilloso el evangelio, amados hermanos. Nadie en este lugar podría decir: Señor, me tienes que salvar, porque yo sí fui bueno, porque yo hice muchas obras. No, en el cielo diremos: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, porque tú pagaste el precio. Nosotros solo pusimos el pecado, pero toda la salvación y la bondad fue de Dios. Amados hermanos, qué maravilloso el evangelio. Para el apóstol, los que querían, amados hermanos, justificarse por las obras, era volver atrás a un sistema de esclavitud que nunca pudo dar certeza ni seguridad de justificación. Y así vive mucha gente, no tienen certeza de que son justificados. Yo a veces le pregunto a muchos cristianos, le digo: ¿eres salvo? Y dice: no, la salvación la tendrá hasta que yo esté allá. Qué terrible, pero el Señor dice: el que crea sea salvo. No dice que vas a tener la salvación allá. Claro, si usted vive en pecado, si usted no vive de acuerdo a la verdad de Dios, lo que necesita es arrepentirse y creer verdaderamente en el evangelio ahora y a su nombre. Gloria a Dios, amén. Mire lo que dice el apóstol por eso en Gálatas, ¿verdad? 2:18. Gálatas capítulo 2 y el verso 18. Vamos a leer esos versos.
para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo. Porque si las cosas que destruí, mire Pablo lo que está diciendo. Sí, todo lo que yo he tomado por basura, si todo lo de lo que yo me podía gloriar ya quedó atrás, quedó destruido totalmente, ¿verdad? Como que usted agarró el martillo y deshizo a pedazos todos los bloques. Pero que después usted mismo diga, hombre, extraño esa casita que tenía, voy a moler todos los bloques, lo voy a hacer cemento y la voy a volver a construir. Necesito confiar en que yo me gano. No. Sigue confiando en Cristo. Por eso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice que el justo por la fe vivirá, por fe y para fe. ¿Por qué? Porque por fe usted obtiene la salvación. Y por fe continúa viviendo en esa salvación ya garantizada. Ese es el evangelio de la gracia. Y por eso es que el apóstol está diciendo aquí en los versos 18 al 21, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. ¿Qué dice? Me hago un transgresor. He transgredido, me he salido de esa gracia maravillosa. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. O sea, ¿por qué? Porque el pecado es delante de Dios condenatorio. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué es lo que hace la ley, hermano? La ley al hombre lo condena, la ley al hombre lo deja en una conciencia, en un estado de culpabilidad. La ley es buena, dice el apóstol Pablo. La ley es buena, pero si se toma legítimamente. Pero el hombre, hermanos, que se quiere justificar por las obras de la ley, no cuenta porque está en condenación. Por eso, mire, el apóstol dice claramente, ¿verdad? Aquí, en el verso, amados hermanos, volviendo al verso, dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Verso 19: porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? ¿Para quién vive usted? ¿Y qué dice el apóstol Pablo entonces en el verso 20? Vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice el verso 21 entonces? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces para nada. ¿Para qué murió Cristo? Si tu salvación dependiera de usted, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué fue a la cruz a pagar por los pecados? Para nada. Pero nosotros sabemos que nadie puede justificarse por el méritos propios, sino solamente por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol, amados hermanos, en Cristo encontró la libertad y la justificación y el descanso que jamás encontró en el judaísmo. Esa carga pesada que lo agobiaba fue totalmente quitada por Cristo, quien le dio descanso. Porque es el único que nos da descanso a nosotros. Cristo Jesús. Ya que, mire cuando dice aquí, ya que por las, amados hermanos, ya que por la ley, amados hermanos, a la que había dedicado todos sus esfuerzos, ¿verdad? No le habían dado libertad, no le habían librado de seguir el camino del pecado. Nada. Qué tristeza va a haber, amados hermanos, personas que nunca ven libertad, nunca ven la realidad de la obra hecha por Cristo para su justificación, sino que tratan siempre de vivir ¿en qué? Obrando no porque son salvos, sino para ganarse la salvación. Me da tristeza ver un montón de gente, amados hermanos, que dicen ser cristianos, pero que toda la vida pasan diciendo que no me he ganado la salvación, tengo que ganarme el favor de Dios. Hermano, no te lo ganaste antes de tu salvación, no te lo ganarás ahora. ¿Por qué? Porque la gracia significa favor inmerecido. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros, nos dio favor inmerecido. La gente, hermanos, que vive obrando nunca encontrará descanso para su alma, siempre tendrá culpabilidad de pecado. Pero los que saben que la obra de Cristo fue suficiente y que han sido justificados en Él pueden tener gozo y decir: gloria a Dios por Jesucristo. En Él he sido salvado, en Él he sido justificado. Por eso tenemos que entender esta verdad, amados hermanos. Nadie se puede ganar la salvación, nadie, por ningún mérito humano. Aún, amados hermanos, cuando la Escritura dice: porque por gracia sois salvos, no por obras,
para que nadie se gloríe. Como está escrito, amados hermanos, ¿verdad? Gloríense en el Señor. Es ahí donde está la gloria de nosotros. Y es lo que dice Romanos 3, 27 y 28. Y el capítulo 1, verso 29 al 31 de Corintios. Quiero que leamos, vamos a leer Corintios 1, 21, amados hermanos. La primera carta, 1, 21. 1, 29, perdón. Dice la palabra del Señor aquí. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién? En el Señor. O sea que el apóstol enseña, después que la ley fue dada por causa del pecado, para que el hombre, siendo consciente de su pecado, buscase la justificación en Cristo Jesús. Gálatas 3 a 19. Mira lo que nos dice aquí el apóstol. Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice el apóstol: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, pero amado solo, pero Dios es uno. Luego, ¿verdad? El apóstol hace preguntas. La ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente, ¿por qué? Por la ley. Verso 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ayo es un tutor o un maestro. O sea que la ley nos mostró a nosotros el pecado y nos señaló la necesidad de un Salvador. O sea que la ley misma apunta a la necesidad de que alguien más nos rescate, porque somos culpables. Culpables. Por eso, dice el apóstol en el verso 24, de manera, ¿verdad?, que la ley, vamos al verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amados hermanos, qué maravilloso. Ya no, porque en Cristo Jesús hemos sido restaurados. O sea que Pablo mismo conocía ese sentimiento gozoso de liberarse de la esclavitud de la ley cuando puso su fe en Jesucristo. Los gentiles que habían llegado a la fe en Cristo y habiendo experimentado su gracia salvadora por fe en Cristo, estaban siendo confundidos y arrastrados a un falso mensaje y alejándose totalmente de Dios. Los judaizantes, en su propósito de pervertir el evangelio, no atacaban solo el mensaje, sino a Cristo mismo. Porque eso es lo que pasa. Cuando se ataca, hermano, el evangelio, se ataca al mismo Cristo. ¿Comprendemos? El apóstol conocía el alcance destructivo y por eso le dice que el que predique un evangelio diferente sea anatema. El evangelio verdadero es el evangelio de Cristo, en el cual debemos de perseverar. El apóstol dijo esto a los Corintios en el capítulo 15, amados hermanos, en el verso 1 y 2. Él les dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
Si no creísteis, en vano. O sea, el evangelio verdadero es de Cristo Jesús, en el cual nosotros hemos sido justificados por la fe en el Señor. Palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, amados hermanos, dando gracias al Señor y esperando que usted mismo en esta noche aprenda la necesidad